Vamos a comenzar Bezat Hashem Itbaraj Masejet Baba Kamá. Este Masejet es el primer Masejet de Seder Nezikin. Y este Masejet, al igual que los próximos que vamos a ver, nos van a hablar sobre daños y perjuicios, temas monetarios y demás. Comencemos. Masejet Baba Kamá Daf Bet Amud Alef 2a, primera línea. Comenzamos Perek Rishon, primer capítulo. Dice la Mishnah: Arba'a avot nezikin, hashor vehabor, vehamavre vehaever. Nos dice la Mishnah: hay 4 categorías de daños primarios, 4 tipos, 4 categorías de daños principales. ¿Cuáles son esas 4 categorías? Shor, toro, cuando un toro daña. Habor, cuando un hoyo, un pozo, un hueco daña. Hamavre, ¿qué es mavre? Hay más lo que vamos a ver en la Gemara en la próxima clase, si se refiere a cuando una persona daña o cuando un diente de un animal daña, o sea, cuando muerde, ¿sí? Y por último, haever, que es ver, fuego, cuando el fuego quema y daña, ¿sí? Estas son las 4 categorías de daños principales, daños primarios. Importante aclarar antes de seguir la Mishnah, obviamente hay muchos daños más que existen, ¿sí? Pero las categorías principales de daños primarios son estas. ¿Por qué estas y no los demás? Porque estas están escritas explícitamente en la Torah, como vamos a ver en la Gemara. Entonces, por eso se convierten estos en daños primarios, en categorías principales, categorías. Y el resto de los daños que existen van a ser toladot, van a ser subcategorías de estas, dependiendo de las características de cada uno de los daños. Dependiendo de qué similitud tiene con las categorías, o sea, qué similitud tienen las subcategorías con las categorías, van a entrar dentro de cada uno de estos. Entonces, repito, tenemos 4 categorías principales, 4 daños primarios, ¿sí? Esenciales y principales, que son los que están escritos en la Torah. Shor, toro, cuando un toro daña. Bor, un hoyo, un hueco, cuando causa un daño, a través de algo se cae, algo se daña, algo se rompe, etc. Mav'e, que hay que Mahloket, si se refiere a cuando una persona daña o cuando el diente de un animal daña, cuando muerde. O Hever, que es cuando el fuego, muy bien, cuando el fuego daña. Sigue diciendo la Mishnah: Lo haré a Shor, que haré a Mavre. Velo haré a Mavre, que haré a Shor. Velo ze vazeh sheyesh behem ruach haim, que haré a Esh en bo ruach haim. Velo ze vazeh shedarkam lelechu leazik, que haré a Bor she'en darko lelechu leazik. En esta parte la Mishnah nos dice que definitivamente las características de cada una de estas categorías que mencionamos, ¿sí?, son diferentes unas a las otras, ¿sí? El daño del toro no es igual que el daño del mavre, que dijimos, voy a usar mavre, pero mavre, que es mahloket, si es persona o diente. El daño del toro no es como mavre, y el daño, mejor dicho, las características del daño del toro no son como las características del daño del mavre. Y las características del daño del mavre no son similares a las del toro. La Mishnah nos explica cuáles son las características. Vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: las características de Shor y mavre no es igual que las características del fuego, del Esh. Y aquí la Mishnah sí nos explica por qué. Por ejemplo, Shor y mavre tienen vida, ¿sí? Son cosas vivas. Shor, que es un toro que tiene vida, y mav'e, que es mahloket, ya sea persona o ya sea diente de un animal, persona o animal, ambos tienen vida. A diferencia del Esh, del fuego, que no tiene vida. Y nos sigue diciendo la Mishnah que el Shor, el mav'e y el hever no tienen las mismas características que el pozo, que el hoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es el toro, lo que es el Shor, lo que es el mav'e y lo que es el hever, o sea, toro, mav'e, que es mahloket, persona o diente, ¿sí?, o fuego, las 3 estas, ¿sí?, darkan lelechu leazik, se mueven, se desplazan y dañan, ¿sí? El toro se mueve y daña, ¿sí? El mav'e, ya sea persona, ya sea diente del animal, se mueve y daña, ¿sí? El fuego va moviéndose y va dañando, pero el hoyo, ¿se mueve o no se mueve? El daño es ahí mismo, no se mueve y daña, sino el que viene se daña y se dice, el que viene en él y se mete en daña, pero no se mueve y se daña. ¿Sí? Entonces aquí la Mishnah ya nos da una introducción que vemos de que son 4 categorías principales y las características de una con otra, ninguna tiene similitud en las características, ¿sí? Son características independientes para cada una de estas.
Culmina la Mishnah diciendo, Atzada shaveh shevahem, shedarkan lehazik, ushmiratan aleja. Usheizik, chava mazik, leshalem tashlumei nezek bemitav haaretz. El común denominador que hay en estas cuatro categorías principales, si el común denominador, el común, las características comunes que hay en estas cuatro, todas las cuatro juntas, ¿cuál es la común que hay? Que todas, ¿sí?, tienen una regularidad de hacer un daño. Es común que un toro dañe. Es común que un hoyo en Reshut Rabim en la mitad de la calle dañe. Es común que una persona o el diente de un animal dañe. Y es común que el fuego dañe. Es común y es regular de que dañen. ¿Sí? Primera característica. Segunda característica que es común entre todas las categorías es que Shmiratan aleja, lo cual significa que el dueño de estas cosas es responsable, ¿sí?, de cuidar que no dañen. El dueño del toro es responsable del toro que no dañe. El dueño del hoyo es responsable que nadie se caiga y nadie se dañe ahí, nadie se perjudique. El dueño de la persona, o sea, la misma persona, ¿sí?, o ya sea el diente del animal, o el dueño del animal es responsable de él. Y también el dueño del fuego, el dueño del campo donde está quemando, es responsable que no dañen. Entonces, esas son las dos características. Hay otras más. Primeras dos características. ¿Cuáles son? Entonces repitamos. Una, que tienen regularidad las cuatro categorías en hacer daños. Dos, que uno, o sea, el dueño del mazik, el dueño del que perjudica, del que hace el daño, el que causa el daño, es responsable de eso. Tres, cuando hacen un daño, el dueño del que hizo el daño tiene que pagar el daño. Y tiene que pagarlo con Meitav Haaretz. ¿Qué es Meitav Haaretz? Con la mejor de sus tierras. ¿Sí? Explico un poquito más esto. Una vez en tierra hay tres categorías, ¿sí? Tres niveles de tierra. Idit, Benonit y Ziburit. Idit es lo más élite, ¿sí?, de las tierras, de las mejores. Benonit, medio. Ziburit, bajo. Obviamente, el costo de 100 en Idit es menor, Benonit es un poco más y Ziburit es inclusive más. Nezikin, cuando tienes que pagarle al dueño que paga, el dueño del que hizo el daño que tiene que pagar ¿con qué? Con el mejor de la tierra. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Importante, todo esto que mencionamos, vamos cada vez a ir explicándolo más en la Gemara, cada paso por paso en el lugar. Dice la Gemara: Mi dekatan y avot michlal deika toladot. Toldotehem kayotze bahem o lav kayotze bahem. Escuchen bien esto que pregunta la Gemara. La Gemara pregunta lo siguiente. Tú en la Mishnah me mencionaste que hay 4 categorías de daños primarios. 4 avot, ¿sí?, principales, esenciales. Si tú me dices que hay 4 avot, significa que hay toladot, que hay hijos, o sea que hay subcategorías, que hay derivados, ¿sí? Si tú me dices que hay categorías principales, significa que hay subcategorías, que las vamos a ver más adelante, ¿cuáles son? Pero antes de verlas, la Gemara pregunta, quiero saber si esas subcategorías tienen las mismas leyes que la categoría principal o no. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Nosotros todavía no sabemos cuáles son las leyes de las principales, ¿no? Pero la Gemara nos pregunta, quiero saber, si tú me dices que hay categorías principales, significa que hay subcategorías. Si hay avot, hay toladot. Quiero saber si las toladot cuando tienen las mismas características que los avot, obviamente, ¿sí? Quiero saber si te aplican las mismas leyes de las avot a los toladot o no. Y la Gemara hace esta pregunta porque hay 2 lugares que existe este concepto de avot y toladot, que no es nezikin. ¿Sí? Esto es nezikin, que no es daños. Hay en Shabbat, por ejemplo, y hay, vamos a ver ahorita, y hay también en Tumá y Tahara, en pureza e impureza. Y en uno de ellos, en Shabbat, por ejemplo, los toladot, las subcategorías, ¿sí?, los derivados, ¿sí?, sí aplican la misma ley que a los avot, a las categorías principales. Y en Tumá también hay el concepto de toladot, y las toladot ahí tienen diferente ley que los avot. Por eso, y vamos a verlo ahorita, ¿sí? Pero por eso la primera pregunta, quiero saber aquí, que dice que hay avot, entonces seguro hay toladot, quiero saber si aquí las toladot en Nezikin, en daños, son como las mismas leyes que los avot o no. Eso es lo que la Gemara va a analizar. Y la Gemara adelanta el tema de Shabbat. La Gemara explica, Gabe Shabbat nan avot melachot arbaim haser achat.
Avot michal deika toladot, tolotehem kayotze bahem. Lo shna av hatat velo shna tolada, hatat. Lo shna av sekila velo shna tolada, sekila. Maika ben av le tolada. נפקא דאילו אביד שתי אבות בעדי הדד, הנה משתי תולדות בעדי הדד, היא מחייב הכל חדה וחדה, ואילו אביד אב ותולדה דידה, לא מחייב עדה חדה. ולרבי אליעזר מחייב ותולדה במקום אב, המאי קרי לאב ומאי קרי לתולדה, אך דאב במשכן חשיבה, קרי לאב, אך דלא במשכן חשיבה, קרי לתולדה. La Gemara nos trae el tema de Shabbat, ¿sí? En Shabbat está escrito, ¿sí? En la Mishnah Masejet Shabbat, página 73. Hay 40 menos 1 abot, o sea, 39 abot melajá. 39 trabajos, categorías de trabajos primarios, principales, categorías principales prohibidos en Shabbat. ¿Sí? Si está escrito que hay 39 categorías principales, abot significa que hay toladot, subcategorías. Y la halajá es, decimos ahí, que las toladot tienen la misma ley, la misma consecuencia para que lo transgrede, igual que los abot. Y explica la Gemara. Por ejemplo, independientemente si lo que transgrediste es un av o es una toladá, si lo hiciste sin querer, la consecuencia va a ser korban hatat. Y si lo hiciste bemezid a propósito, con testigos, con atrae, etc., va a ser, no, independientemente si es av o si es toladá, va a ser que sequila, barminal, pena de muerte, apedreado. ¿Sí? O sea, que ahí en Shabbat, en temas de Shabbat, de cuidar Shabbat, las toladot, es la misma ley, la misma consecuencia que los abot. Ya que mencionamos esto, la Gemara pregunta, ya que mencionamos el tema de Shabbat, si es lo mismo, pues ¿cuál es la diferencia entre ab y toladá? ¿Sí? Porque estos, o sea, ¿cuál es la nafkamina que a uno le llamas ab y a otro toladá? Si es lo mismo, ¿cuál es la nafkamina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tienes que diferenciar unos, llamarlo abot, otros toladot, si tiene la misma consecuencia, la misma ley y todo? Explica la Gemara, esto es en paréntesis, ¿no? Ya que trajimos el tema. Explica la Gemara, te voy a decir por qué, te voy a decir cuál es la diferencia. ¿Sí? Si una persona transgrede dos abot, dos prohibiciones principales, ¿sí? Juntas. Cuando digo juntas me refiero a Be'elem Echad. ¿Qué significa Be'elem Echad? ¿Qué significa Be'elem Echad? Dentro de un periodo de inconsciencia. ¿Sí? O sea, por decir, hace dos prohibiciones y entre una y otro no sabía que era Shabbat. ¿Sí? O sea, que fue una equivocación, un periodo de inconsciencia. No es que lo hizo a la vez, sino Be'elem Echad es, lo hizo separado, pero dentro de un periodo de inconsciencia de que era Shabbat, por decir. Dentro de ese periodo, no es que se dio cuenta a la mitad y después se volvió a olvidar y volvió a transgredir sin querer. No. Dentro de un periodo de inconsciencia que se olvidó que era Shabbat, transgredió dos abot. ¿Sí? La halajá es que tiene que traer ¿qué? Tiene que traer un corbán por cada uno. Igualmente, si transgredió dos toladot de diferentes abot, ¿sí? Dos subcategorías, no de la misma categoría, sino de diferentes categorías, ¿sí? También tiene que traer ¿qué? Un corbán por cada uno y uno. Sin embargo, si transgredió un av melajá y una toladá de ese mismo av melajá, una categoría del Shabbat y una subcategoría de esa misma categoría, lo hizo Be'elem Echad, lo hizo todo en un periodo, dentro de un mismo periodo de inconsciencia. La halajá es que tiene que traer nada más un solo corbán. Entonces ahí está la diferencia. ¿Y por qué me diferencias entre ab? ¿Por qué me dices uno que es ab, otro es toladá? No, porque es importante saber que uno es toladá, otro es ab. ¿Por qué? Porque si son dos abot, aunque lo hagas Be'elem Echad, tienes que traer ¿cuántos korbanot? Dos. ¿Sí? Por eso es importante que sepa cuál es toladá y cuál es toladá de qué ab. Por si acaso hiciste toladá de un mismo ab, aunque hiciste dos pecados, pero es de la misma categoría, va a tener que traer nada más que uno. Entonces, ¿qué me habías preguntado? ¿Cuál es la diferencia? Si lo llamo ab, lo llamo toladá, ahí está la diferencia. La Gemara, ya que mencionó esto, sigue preguntando, pero Rabbi Eliezer opina, la opinión de Rabbi Eliezer es que inclusive si una persona transgrede una toladá, o sea, una subcategoría de la misma categoría del padre, transgrede una toladá y un ab, una subcategoría y una categoría, y la subcategoría es de la misma categoría esa principal que transgredió, según Rabbi Eliezer tiene que traer ¿qué? Dos korbanot. ¿Sí? Entonces vuelve la pregunta. Porque a uno los llama Ab y a otros es toladá. De por sí, por cada uno tienes que traer, independientemente si es toladá o es Ab, siempre tienes que traer ¿qué? Un corbán, inclusive si lo hiciste Be'elem Echad, inclusive si lo hiciste dentro de un periodo de inconsciencia, ya sea abot, ya sea toladot, ¿cuál es la diferencia? Responde la Gemara, definitivamente no hay una nafkamina alágica
¿Por qué son la diferencia de los nombres? Y la razón que unos se llamaron Avot, otras Toladot, no es porque hay algo alágico diferente según Rabbi Eliezer, sino los trabajos que eran importantes en el Mishkan, ¿sí? Estos mismos trabajos importantes y esenciales fueron llamados Avot. Y las Toladot son trabajos que no habían en el Mishkan o trabajos que habían pero no eran tan esenciales. O sea que definitivamente preguntamos, ¿cuál es la diferencia si le llamas Avot o Toladot? No hay ninguna nafkamina alágica. Responde la Gemara, según Rabbi Eliezer, efectivamente no hay. Y la razón que diferenciamos entre Av y Toladá es para saber cuál era, o mejor dicho, qué representa ese nombre Av y Toladá. Av representa un trabajo, Av representa una categoría, una prohibición de un trabajo que se hacía, de un trabajo esencial que se hacía en el Mishkan. Y Toladá, subcategorías son los que no se hacían en el Mishkan o que no eran esenciales. Muy bien. De todas formas, ya trajimos el tema de Shabbat. Y en Shabbat que vemos que las Toladot, alágicamente, ¿sí?, son iguales si las haces independiente, por lo menos si las haces juntas con el mismo padre, con el mismo Av, ahí dijimos de que es diferente, ahí puede ser mahloket. Pero normalmente tienen las mismas halajot, las mismas consecuencias. Si transgrediste, si fue sin querer hatat, al igual que Av, y si transgrediste a propósito, sequilá, pena de muerte, igual que el Av, igual que el Av. Ahorita la Gemara viene y trae Tumá y Tahara. Por otro lado, Gabetumot Nan, Avot Atumot, Hasheretz ve'ashichvat zera utmemet, Toldotehem lav kayotze bahen. Deiluav metame adam vekelim, veilu toladot, ochliu mashkin metame adam vekelim lo mitame. Escuchen bien esto. Respecto a pureza e impureza, no es así. Respecto a pureza y impureza, también vemos este concepto de categorías principales, categorías primarias y subcategorías. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las avot son sheretz, avot atumá. ¿Qué es avot atumá? Cuando algo es la fuente de tumá, lo que trae la tumá. Por ejemplo, un sheretz, uno de los 8 reptiles muertos, ¿sí?, es avatumá. Shichvat zera, ¿sí?, el semen, el zera del hombre es avatumá, ¿sí? Y una persona que toca a un muerto también se convierte en avatumá. O sea que el muerto es avia botatumá, el padre del padre de la tumá. De todas formas, estas 3 cosas son avatumá, categoría principal de tumá. ¿Sí? Adelanto, mejor dicho, si uno de ellos, o mejor dicho, si uno de nosotros toca una de estas cosas, pues uno se convierte en Rishon Tumá. Baja un poquito la contundencia de la Tumá. O sea que uno ya es Toladá, ya es su categoría. No es la categoría principal de Av, que era fuerza, sino se convirtió ahorita primer nivel. Antes era por encima del primer nivel, el papá del primer nivel. ¿Sí? Y cada vez que va tocando otra cosa, va bajando de nivel. ¿Sí? Y la halajá es, en Tumá y Tahara, que las Toladot no son como los Avot. Avatumá no es la misma, alágicamente, no es alágicamente lo mismo que Rishon Letumá. Avatumá no es lo mismo que Rishon, que lo que tocó a esto. ¿Sí? Explico un poquito más, para atender esto un poquito más. Por ejemplo, una persona que toca un sheretz, el sheretz es avatumá. Si yo toqué el sheretz, yo me convertí, bajé un poquito, yo soy toladá, rishon letumá. Si el zera es, shichvat zera es avatumá. Pero el que tocó el zera, la misma persona que tocó el zera, que salió de su cuerpo, se convierte en rishon. ¿Sí? Tmemet, el que toca un muerto es avatumá. Si yo toco a una persona que tocó el muerto, yo me convierto en rishon letumá. O sea que somos toladot. El que toca una de estas cosas son toladot. Y ahí, en Tumá y Tahara, las toladot no son iguales que los avot. ¿Por qué? Porque hay una halajá que es la siguiente, que avatumá, ¿sí?, que la categoría principal, llamémosla así, puede impurificar y convertir a Rishon Letumá, ya sea a una persona y ya sea a utensilios. Y Kolshiken también a comidas y bebidas. ¿Sí? Pero Rishon Letumá, en la toladá, la subcategoría Rishon Letumá, solo pueden purificar a comidas y bebidas y no pueden purificar a personas y utensilios. Ya no tiene fuerza para transmitir a personas y utensilios. Entonces, las toladot en Tumá y Tahara son como los avot, no son como los avot. Por eso pregunta la Gemara, hajamai. Después de que vimos de que en Shabbat las toladot son como los avot y en Tumá y Tahara las toladot no son como los avot. Quiero saber aquí, en nuestro tema, ¿cuál es aquí? En Nezikin, en daños, que vimos que hay avot en nuestra Mishnah y si hay avot también hay toladot. Quiero saber si la consecuencia, la ley, ¿sí?, de las subcategorías son iguales que las categorías principales. Si la ley de las toladot son igual que los
Abot. Dice la Gemara, Amar papá, yesh mehem kayotze bahem, ve yesh mehem lav kayotze bahem. Aquí en Nezikin, aquí en daños y perjuicios, aquí en daños, mejor dicho, hay unas toladot, unas subcategorías, que las leyes son iguales a las categorías principales, ¿sí? Las mismas consecuencias, pero hay unas que no. Así responde Rav Papá. El tema es que Rav Papá nos dejó esta respuesta, pero no nos menciona cuáles son esas subcategorías que sí tienen las mismas leyes que las categorías principales, cuáles son esas toladot que tienen esas mismas leyes que los abot y cuáles no. Y por eso tenemos que empezar nosotros a analizar qué abot tenemos, qué subcategorías tenemos, para ver si son las mismas características, las mismas cosas, las mismas consecuencias, y analizar cuáles son iguales a las categorías principales y cuáles no. Entonces la Gemara trae una baraita. Y la baraita a continuación se enfoca en el nezek, en el daño de shor. ¿Sí? Y es importante aclarar, en el av de shor hay otros 3 avot dentro de eso. Vamos a ver la Gemara y explico. Tanu Rabbanan, Shelosh avot neemru beshor, hakeren vehashen veharregel. Nosotros mencionamos 4 avot en la Mishnah. ¿El primero cuál era? Shor, toro. Pero dentro de toro hay otros 3 avot. Dentro de toro hay 3 categorías primarias también de daños. ¿Sí? ¿Y por qué son primarias? Porque están escritas explícitamente en la Torah. Y la razón que la Mishnah no lo mencionó es ¿por qué? Porque la Mishnah te menciona algo que arropa, shor, toro, que incluye las 3. ¿Sí? Pero en verdad hay 3 dentro de esa. ¿Cuáles son esas 3? Cuerno, ¿sí? Cuando el animal daña, perjudica a través de con el cuerno. Hashen, a través del diente, cuando come, cuando muerde. Vamos a ver eso exactamente más adelante. Y regel. ¿Qué es regel? Cuando daña a través de ¿qué? Pisar. Importante aclarar. Hay patear y hay pisar. Aquí digo pisar. ¿Sí? Pisar. Ok. Estos son 3 avot, 3 categorías principales dentro de shor. ¿Sí? Entonces la Gemara a continuación viene y dice, ¿sabes qué? Verifiquemos el primero de los que mencionamos, el primero de las categorías que está dentro de la categoría de shor, que todas son principales. ¿Cuál es? Keren. Vamos a analizar dónde está escrito, qué está escrito, cuáles son las toladot, y veamos si sobre esto fue que Rav Papá nos dijo que las toladot no son iguales a los abot, o en estos sí son iguales. Vamos a ver. Dice la Gemara, Keren minal, entetano Rabbanan, Kigach en negija ela bekeren, sheneimar vayas lo tzidkia ben kenani carne barzel. Vayomer ko amar Hashem be'ele tenagach et aram vegomer. Veomer bechor shoro adarlo vekarne re'em karnav. Bahem ami menagach. Mai veomer vechitem adibre Torah midibre kabla le alfinan. Tashema bechor shoro adarlo ve'amelefu gilui milta be'almau de negija bekeren hu. El amau de tema kipali rahamana bentam le muad hanemili betlusha aval bimhoberet imaku le muadeti. Por eso nos dice la Gemara, Tashema bechor shoro adarlo vegomer. Listo. La Gemara en esta primera parte se enfoca cuál es el av, cuál es la categoría principal de keren. ¿Sí? Keren. Y keren les adelanto. ¿Qué es keren? Como dijimos antes, cuando el animal daña a través de los cuernos. Y bueno, la Gemara trae una varita. La varita está escrito, la varita trae un versículo que dice Kigach. ¿Sí? En la Torah está escrito. ¿Dónde se llama? ¿Por qué decimos que cuerno es un ave, es alguna categoría principal? Está escrito en la Torah. Kigach, shor, etish o et ishavamet. Cuando cornee, ¿sí? Un animal a una mujer o a un hombre y lo matará. O sea, aquí está escrito el daño de cornear. Ahorita, ¿quién te dijo a ti que negijá significa a través del cuerno? ¿Quién te dijo? Sí, yo te acabo de traducir que kigaj es cuando corné, pero ¿quién te dijo que negijá significa que corné? Puede ser que negijá es cuando empuje, cuando yo qué sé, cuando haga otro daño. ¿Quién te dijo que es corné? O sea, no, te voy a traer una prueba, porque en el versículo en Melahim, los profetas, ¿sí? Está escrito sobre Tzidkia ben Akenani, que hizo carné barzel, hizo cuernos de metal, ¿sí? Para guerrear contra Aram. Y le dijo a Hashem, con esto tú tenagaj et Aram, con esto cornearás a Aram. Vemos que usa el verbo tenagaj
para los cuernos de metal. Significa que negijá es un verbo que implica cornear. Aquí también kigaj es a través de los cuernos. Y tradicionalmente la baraita, otro versículo en el cual tenemos una prueba, que es un versículo en Devarim, en el Humash, en la Torah, que dice, Bejor shoroh hadarlo, vekarne reem karnav. Dice, los cuernos son cuernos de un reem. Bahem amim yenagaj. O sea que la acción de yenagaj, de negijá, es a través de cuernos. Lo vemos explícitamente. Y la Gemara pregunta, antes de seguir, ¿por qué la baraita tiene que traer dos versículos? Suficiente el versículo de Melahim, que ahí está escrito que cuernos, carné, barzel, cuernos de metal, ¿sí? Y está escrito que Dios le dijo cornea, negijá con eso. O sea que el verbo negijá es una acción de ¿qué? No verbo. La acción de negijá es cornear, es suficiente. ¿Para qué me tienes que traer otra fuente más? ¿Qué vas a responder? No, te voy a explicar, porque hay una alajá que no podemos aprender y hacer un derivado de Dibre Kabbalah, o sea, de Dibre Neviim, de los profetas, hacia la Torah. No podemos hacer un estudio, una derashá de Neviim para Torah. Entonces no nos sirve ese versículo en Melahim, por eso tenemos que traer un segundo versículo que está en Devarim, que está en la Torah. O sea, pero no me cuadra esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me cuadra esta respuesta? Porque aquí no estamos aprendiendo y enseñando y un derivado especial, sino estamos nada más revelando, estamos haciendo una revelación. ¿Qué significa la palabra qué? Negijá. Entonces estamos sacando de ahí qué significa la palabra negijá. No es que estamos estudiando una ley especial de allá para acá. Entonces no habría ningún problema. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué necesitas qué? Dos versículos. Dice la Gemara, te voy a explicar. Pero antes de explicar esta parte de la Gemara, voy a dar una pequeña introducción. ¿Sí? Cada vez que nos topemos con algo nuevo, Bezrat Hashem Yitbaraj, una introducción para que podamos entender. Hay un concepto que se llama Shor Tam y Shor Muad. Shor Tam significa un toro inocente, traducción literal, pero ¿qué significa inocente? Se refiere a un animal, a un toro, o un animal que no es un habitual corneador, ¿sí? Si ya corneó 3 veces, pues ya se convierte en un Shor Muad, ¿sí? Ya es un toro que sí es habitual corneador, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muy sencillo. Cuando es un Shor Tam, ¿sí? Y hace un daño, el dueño del toro tiene que pagar ¿cuánto? Muy bien, Hatzin Nezek, mitad del valor del daño, ¿sí? A diferencia, ¿sí? De cuando es un Shor Muad y hace un daño, tiene que pagar ahí ¿qué? El valor del daño completico, Nezek Shalem. ¿Sí? El primero es Hatzin Nezek, mitad del Nezek, del daño, del valor del daño. El segundo es Shor Muad, Nezek Shalem, completo, tiene que pagarlo. Uno viene la Gemara, entonces nos explica, uno hubiese pedido venir y decir que toda la diferencia que hay entre Shor Tam y Shor Muad, que en Shor Tam, como dijimos, se paga Hatzin Nezek y en Shor Muad se paga Nezek Shalem, es únicamente cuando el daño que hizo, ¿sí?, fue a través de unos cuernos separados del animal. O sea, que el animal tiene el cuerno, por ejemplo, en el diente, agarrado y cornea con eso. Ahí es cuando decimos que hay diferencia entre Shor Tam y Shor Muad. ¿Por qué? Porque el primer versículo que trajimos en la baraita de Tzidkiyahu ben Kenaana era con ¿qué? Cuernos de metales movibles, no pegaban al animal. Entonces hemos dicho que toda la diferencia que está escrito, que eso se aprende en la Torah, esto, Shor Tam y Shor Muad, ¿sí? Hemos dicho que toda esta diferencia es únicamente cuando cumple la misma característica de negijá, igual que el primer versículo, que cómo se hizo la negijá en el primer versículo que trajimos, cuernos de metal, que son separados o son colocados al animal separados. Pero si hubiesen estado colocados al animal, puede ser que inclusive un Shor Tam, o sea, inclusive la primera vez que hace un daño, tiene que pagar ¿qué? Full, tiene que pagar completo el valor del daño. Por eso traemos un segundo versículo para decir, no nada más cuando es separado, sino también el segundo versículo que está escrito en la Torah está escrito sobre ¿qué? Sobre los cuernos de un animal, que están ¿qué? Pegados. O sea que todo el concepto de negijá es cuando corneas con un cuerno, cuando el animal cornea con un cuerno, ya sea separado, ya sea pegado. Entre paréntesis les añado, los mefarshim preguntan, si es así, ¿por qué necesitamos traer entonces el primer versículo? Dime nada más el segundo versículo, vamos a dejarlo por aparte. Muy bien, entonces ya aprendimos la categoría principal, primaria de Kerem. Está escrito en la Torah, es un Av perfecto.
¿Cuáles son las toladot de Keren ahorita? ¿Cuáles son las subcategorías de Keren? Pregunta la Gemara, toladá de Keren Maihi. ¿Cuáles son las toladot de Keren? Prefiero usar toladá, pero cuando decimos toladá nos referimos ¿a qué? A los derivados, a las subcategorías, ¿sí? ¿Cuál es la toladá de Keren? Dice la Gemara, 4. Negifá, neshijá, revitzá u beitá. Negifá es empujar, ¿sí? Cuando empuja al animal con intención de dañar, porque es una de las características que tiene que Keren. Cuando el animal quiere cornear, ¿cuál es su intención? Dañar. Entonces, cuando empuja, tiene que ser que empuja, ¿por qué? Con intención de dañar. Esa es una subcategoría, porque tiene la misma característica. ¿Por qué entra dentro de esa categoría? Porque tiene la misma característica. ¿Cuál es? Intención de kavanatá leazik. Primera subcategoría. Segunda toladá, segunda subcategoría, neshijá. ¿Qué es neshijá? Morder. Pero a veces muerde con intención de comer. Pero aquí es muerde para dañar. ¿Sí? Tiene la misma característica, toladá de Keren. La tercera toladá, revitzá. ¿Qué es revitzá? Agacharse. Agacharse sobre utensilios. Y cuando se agacha un animal que pesa 1 tonelada o 500 kilos sobre utensilios, ¿qué le pasa a los utensilios? Se rompen. Y lo tiene que hacer con intención de dañar, porque esa es la característica que distingue a Keren, ¿sí? Y la cuarta toladá de Keren es beitá. ¿Qué es beitá? Patear. ¿Sí? ¿Qué es patear? Patear y dañar, ¿sí? Patear y con intención de romper. Obviamente todo es con intención de romper, con intención de dañar. Esas son las toladot de el Av de Keren, que Keren entra dentro de Shor. Perfecto. Y ahorita la Gemara empieza a analizar a cada una de estas toladot. Y al final vamos a ver si tienen la misma ley. Todo esto es para llegar a ver si tienen la misma ley las toladot que el Av en Keren. Todavía estamos en Keren apenas. Maishna negija de Kari Leav. Dichtiv ki igach negifana mi ketiv ki igof. Hay negifa negijai. De Tania patach benegifa. De siem benegija. Lomar leja zoi negifa. Zohi negija. La Gemara se enfoca en la primera que mencionamos de las toladot de Keren. ¿Cuál es la primera? Negifá. ¿Qué es negifá? Repito, empujar. Cuando empuja con intención de dañar. La Gemara viene y pregunta, a ver, no entiendo. ¿Por qué esto es una toladá? ¿Por qué Keren es un av y esto es toladá? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué Keren, cornear, es un av, pero empujar es toladá? ¿Por qué? Aparentemente, ¿por qué negijá es una toladá? ¿Keren? Una av, ¿por qué negijá es un Keren, negijá? ¿Por qué es un av? Porque está escrito en la Torah. ¿Qué está escrito en la Torah? Ki igach. Igach negijá. Entonces está escrito en la Torah y como está escrito en la Torah, se convierte en un av, como explicamos ya al principio de la clase. Pregúntale a Mara por un segundo. También en la Torah está escrito ki igof, que es verbo, que es raíz de negifá. Y la Gemara entiende que cuando está escrito en la Torah ki igof, se refiere a lo mismo de negifá, que es cuando el animal empuja. O sea, aparentemente también negifá es un av. ¿Por qué tú lo denominas como una toladá? Responde la Gemara, no te confundas. Cuando está escrito en la Torah ki igof, no se refiere al mismo igof que nosotros estamos hablando antes. Cuando en la Torah está escrito ki igof, se refiere a cornear. No se refiere a la negifá, al empujar. Definitivamente nosotros le llamamos negifá, lo mismo que, y en la Torah también está escrito negifá. Pero lo que está escrito negifá en la Torah no se refiere a lo que nosotros nos referíamos en negifá. Cuando la Torah dice negifá, se refiere a ¿qué? Cornear, negijá. Sí, y nosotros cuando decimos negifá, se refiere a ¿qué? A empujar. Y por eso no está escrito en la Torah. Está escrito kigof, no, kigof en la Torah se refiere a negija, a cornear. ¿Y cuál es mi prueba? Como está escrito en la Baraitá. Si nos damos cuenta, el versículo que nos habla de un toro que dañó a otro toro, que corneó a otro toro, escuchen bien, dice el versículo así: Vejigof shorish echor reu vamet, y después sigue diciendo el versículo kishor nagahu. O sea, empieza con kigof y sigue con el mismo versículo, no el mismo, en el próximo versículo dice Kishor Nagaj, no entiendo. ¿Estás hablando de Negifá o de Negija? Vemos que en la Torah, cuando está escrito la palabra Igof, ¿sí? Se refiere a Igaj, se refiere a Negija. Entonces, por eso, dice la Gemara, no hay pregunta. Tú me habías preguntado que repitamos que está escrito
En la Torah, tú me dices que negifá, empuje, esto la da. Porque igof está escrito en la Torah, esa misma raíz. No, cuando está escrito en la Torah, igof, ¿qué es? Igah, es cornear. Como vemos en el versículo, que el mismo versículo que te habla de que igah, te menciona ahí mismo. Cuando te habla de negijá, te menciona también negifá. Vemos que es lo mismo, porque si no, no entiendo el versículo. Muy bien. Y ya que tocamos el tema la Gemara viene y pregunta lo siguiente: Maishnaga be'adam dichtiv ki igah, u maishnaga be'behema dichtiv ki igof. Escuchen esto: Adam deit le mazalá ketiv ki igah, behema delet le mazalá ketiv ki igof, umilta agavurje kamashmalan, de muad le Adam have muad le behema, umuad le behema lo have muad le Adam. La Gemara ahorita hace una pregunta entre paréntesis, por decir, ¿sí? Dice, algo no me está cuadrando. Cuando nos habla de un animal que cornea, ya dijimos que igof en la Torah, ¿a qué se refiere? Cornear. Cuando se habla de un animal que cornea a otro animal, ahí nos usa el verbo de kigof. De kigof, shor ish, echor regeu. Un toro a otro toro usa ¿qué lenguaje? Igof. Y cuando nos habla cuando un toro cornea a una persona, ¿qué usa la palabra el versículo? Igah. El Shemot, el que está escrito Vejigof, es en Shemot 21, versículo 35 y 36. Si ahí lo van a ver, 35. Y el versículo que habla de un toro que corneó a una persona está en Shemot 21, versículo 28. Y ahí dice, Vejigah shor et isho et isha bamet. Se pregunta la Gemara, ¿por qué cuando me habla de un toro que corneó a otro toro, me dice que igof, negifá? Que negifá se refiere a negijá, como dijimos, pero usa esa expresión, ese lenguaje. Y cuando me dice que un toro corneó a una persona, me usa no negifá, sino kigah, negijá. ¿Por qué? Quiero saber por qué. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Una persona, a diferencia de un animal, tiene inteligencia, tiene sabiduría. Y por lo tanto, si un toro de verdad quiere cornear y dañar a una persona, tiene que tener mucha intención de dañar y calcular un poquito más su daño. Si él va a hacer el daño sin pensar o a ir derecho, la persona se va a mover y ¿qué va a pasar? No le va a dañar, ¿sí? A diferencia de un animal, no tiene inteligencia, no tiene sabiduría. Entonces, si otro animal quiere venir y cornearlo a ese animal, ya que de por sí no tiene mucha inteligencia y sabiduría, no necesitas tanto cálculo y tanta intención, sino con un poquito ya es suficiente para cornearlo. Entonces, por eso nos dice la Gemara, esta es la diferencia del lenguaje. Ambos son negijá, solo que está escrito en la Torah negijá y gaj, es igaj con más intención. Para que el toro pueda cornear a una persona, ¿qué tiene que hacer? Intención, calcular mucho más, ¿sí? Porque si no, la persona es un poco más inteligente y se escapa y no le hace nada. Y cuando se ha escrito kigof negifá en la Torah, es cornear, pero a otro animal. ¿Por qué? Porque no necesita, es cuando se necesita menos cálculo, menos intención, es suficiente para, técnicamente, para poder lograr que un toro dañe a una persona, tiene que tener más kavaná, más intención, más ganas de dañar, más cálculo en el daño que va a hacer. A diferencia de cuando un toro va a dañar a otro toro, va a cornear a otro toro, necesita tener ese toro, no necesita tener tanta inteligencia, no necesita calcular tanto ni tanta intención. Sí, por eso es la diferencia. Negijá se usa cuando es una persona que se necesita más intención, ¿sí? Más intención en el daño de parte del toro. Y negifá es cuando es un toro, otro toro que se necesita menos intención, ya que el otro toro no tiene sabiduría como la persona. Dice la Gemara, y de aquí aprendemos algo importante. ¿Qué pasa si tenemos un toro que es muad? ¿Sí que es muad? Ya, muy bien, ok. Que ya es habitual de que cornea, ya pasó 3 veces. Pero corneó 3 veces a una persona. ¿Sí? No, a diferentes, ¿sí? Y después se volvió muad, ¿para qué? Para personas. La pregunta es si también se vuelve muad cuando ahorita daña un objeto. ¿Sí? O cuando ahorita daña a otro animal, mejor dicho. Entonces dice la Gemara, de aquí aprendemos que una persona, que un toro que es muad para una persona, seguro es muad para un animal. Porque cuando hizo a la persona, significa que para poder dañar a la persona, como dijimos, si tiene inteligencia y sabiduría, para poder dañar lo que tienes que hacer, con toda la intención. Vemos que este toro es bravo y de verdad cuando quiere dañar va con toda. Entonces seguro va a dañar a otro toro y a otra cosa. Sin embargo, si tenemos un toro que es muad, o sea, es habitual que cornee solo a otro toro y no a una persona, pues se convierte en muad únicamente para toros y no para personas. Porque puede ser que para personas no es habitual que cornee, porque no tiene esa intención y ese cálculo para dañar. Ok.
Entonces hablamos hasta ahorita de una de las toladot de Keren. ¿Cuál se llama esa? Negifá. Pero no negifá de la Torah, sino negifá de nuestra. ¿Cuál es de la Gemara? Empujar. Próxima. Neshijá. Toladá de Shenhi. Lo. Shen yeshana lezeka. Ha enana lezeka. La segunda toladá que mencionamos de Keren es Neshijá. ¿Qué significa Neshijá? Morder. ¿Sí? Morder. Morder con intención de ¿qué? De dañar. Eso es como Keren, como cuando cornea, que es con intención de dañar, tiene las mismas características, ambas kavanatales y ambas características, ambos tienen la característica de intención de dañar. Pregúntale, hermano, un segundo, ¿esto es una subcategoría de la categoría de Keren? ¿Esta es una toladá del Av de Keren? Esto aparentemente debería ser una toladá, una subcategoría del Av de ¿qué? De Shen, del diente. ¿Por qué? Porque ¿cómo muerdes? Con el diente. Entonces mencionamos que el shor tiene ¿cuántos avot dentro de shor? Keren, mencionamos, ¿sí? El que estamos hablando ahorita. Mencionamos también que tiene ¿cuál? Tiene también el shen, diente, y el regel, ¿sí? Que es la pierna. Aparentemente la mordida debería ser una toladá de ¿qué? No de Keren, sino de ¿qué? De shen, porque se hace a través de eso. Dice la Gemara, no. ¿Por qué no? Dice la Gemara, porque Shen, la característica principal del Av de Shen, del diente, el daño con diente, es cuando daña, pero tiene una gratificación, un provecho del daño que está haciendo. Por ejemplo, cuando está comiendo. Pero tiene que tener esa característica, que tenga un provecho. Y aquí estamos hablando de una persona un animal, que está mordiendo por morder. No está mordiendo comida, está mordiendo a alguien, está rompiendo algo a través de morder con los dientes. O sea, que lo está haciendo con los dientes y es el mismo diente del otro, pero la característica va a entrar dentro de la categoría de Keren. ¿Por qué dentro de Keren? Porque Keren es kavanatole azik, y esto también es, a pesar que es con dientes, kavanatole azik, intención de dañar, y no tiene una gratificación, no tiene un provecho de esto, ¿sí? Por lo tanto, no entra dentro de Shen, que la característica de Shen sí es provecho, sí es gratificación, aquí no lo tiene, sino entra dentro de Keren, que es intención de dañar. Próxima pregunta sobre las otras toladot. Revitzau beitá, toladá de regel hi. Lo regel hezeka matzui. Hani en hezeka matzui. Dice la Gemara, ¿cuáles son las otras dos toladot que mencionamos? Una es la tercera, las otras dos, ¿sí? Revitzá, que es cuando un animal se agacha encima de objetos y los rompe, con intención de romperlos, con intención de dañarlos. Y la otra es patear, cuando patea con intención de dañar. Dísele un segundo, ¿todo esto cómo se hace? Con el cuerpo, con la pierna, no sé qué. Entonces esto debería estar dentro de ¿qué Av? De regel, ¿sí? Porque se hace con la pierna, con la pata, ¿sí? Responde la Gemara, no. ¿Sabes por qué no? Porque el Av de regel, que está dentro de ¿qué? Del shor, ¿sí? Este Av, esta categoría principal dentro del shor, que es regel, sí tiene una característica que se llama Ezeka Matsui. ¿Qué significa Ezeka Matsui? Su daño es común. Es común que dañe con regel. Está caminando y daña, ¿sí? Es común, ¿sí? Un segundito. Sí, es común que dañe. Sin embargo, en Keren no es común. Es con intención de dañar, pero no es común que pase. Y estas dos cosas, estas dos subcategorías que acabamos de mencionar, que son revitzá y beitá, que es agacharse encima de unos utensilios y romperlos con intención de romper, ¿es común o no es común? No es tan común, ¿sí? Y beitá, que es patear, no pisar, patear, tampoco no es que con intención de dañar, no es tan común, y por lo tanto no puede entrar, no tiene la misma característica que regel. Entonces no puede entrar, a pesar que se hace con la misma pata, no puede entrar dentro de regel. Entonces, Rabotai, ya explicamos uno de los avot apenas, uno de los avot. ¿Cuál es el av que explicamos? Keren. Tocamos un poquito los otros avot, pero vamos a verlos más a continuación, más adelante. Ya explicamos el Keren y las toladot. Y explicamos por qué son toladot de Keren y no del resto, ¿sí? Después de que ya sabemos de esta, por lo menos solo dos de este Av, la primera pregunta, ¿el atoldehem lav kayotze baem de amar papá a ella? Y le maani maishna Keren de kavanatole azi como amonjaush mirato aleja, ani nami kavanatole azi como amonjaush miratan aleja. El atolada de Keren que Keren, vejike amarra papá, ashen verregel. Ahorita volvemos a lo que dijo Rapapá. ¿Qué dijo Rapapá? Que respecto a Nezikin, respecto a daños, hay unas toladot que las leyes sí son iguales que los avot. Pero hay otras toladot
que no son. ¿Sobre qué fue dicho esto de Rapapá? Que hay unas toladot que las leyes no son iguales, que las consecuencias de las leyes no son iguales a los avot. Si se refiere a las toladot ¿de qué? De Keren, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Keren, ¿qué tiene? Keren, el dueño cuando el toro corneó con los cuernos, que es el Keren, el clásico, el Av, en la categoría principal, ¿quién tiene que pagar por el daño? El dueño, ¿sí? ¿Y ahí qué características hay? Fíjate bien. Características, primera, intención del animal de dañar, ¿sí? Adicionalmente, el toro es propiedad ¿de quién? Del dueño, ¿sí? Adicionalmente, Shmirato aleja. ¿Quién es responsable del toro? El dueño. Y entonces los toladot que mencionamos también tienen esas mismas cosas, ¿sí? Todas las toladot que mencionamos dentro de Keren, Negifá, que es empujar, Neshijá, que es morder, Revitzá, que es agacharse encima de unos utensilios, y Beitá, que es patear, ¿sí? Todas estas cosas que son con intención de dañar. Todo el toro, el que hace el daño, que patea, que empuja, que se engacha, que no sé qué, ¿es de quién? Pertenece a el dueño. ¿Y el responsable del toro quién es? El dueño. Entonces, si quieren, tú me dices de que la consecuencia de la ley es de que el dueño tiene que pagar, pues aquí que tiene las mismas características, debería ser que el dueño también tiene que pagar. Entonces, definitivamente, Israel, tienes razón. Definitivamente, en Keren no va esa regla. En Keren no es una de esos casos de que los toladot no son iguales que los avot, sino lo contrario. Los toladot sí son iguales al av de Keren. Las subcategorías de Keren sí son iguales a la categoría principal, primaria de Keren. Tenemos que decir que lo que dijo Rapapá, que hay toladot que no son iguales en sus leyes y consecuencias a los avot, es Shen, el av de Shen, que es diente, o de Regel. Así que eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.